Un tema que vamos a tratar hoy día es sobre el divorcio. Estamos viendo que muchas de nuestras familias que nos acompañan, primos, jóvenes, adultos, están en procesos de divorcio. No es un decaimiento de la pareja. Hasta hace muy poco era difícil encontrar una salida de esos matrimonios que tenían años, que nosotros veíamos a nuestros familiares que ya ni se hablaban en la casa, que vivían en la misma casa, pero ni conversaban, no comían juntos, vivían, porque era la única casa que tenían, en distintas habitaciones. Bueno, pues ahora hay nuevas causales que permiten estas parejas que ya no hacen vivir en común, porque ya no viven como debe ser un matrimonio, la asistencia mutua, la fidelidad, el poder acercarse el uno al otro, el conversar, entonces pueden ya separarse. Esa es la causal que nosotros llamamos la separación de hecho. Todavía tiene muchas dificultades. Si nosotros revisamos la legislación española, vamos a encontrar que es mucho más abierta, ni siquiera ya se señala ninguna causal, simple y llanamente, señor juez, me quiero divorciar. Pero para nosotros todavía tenemos causales y hay determinadas pautas que cumplir. Bueno, el divorcio en nuestro país es dado por los tribunales, aunque ahora último, como les digo, se ha socializado y también lo pueden otorgar las municipalidades y los notarios que más adelante les voy a indicar. Es una decisión del Estado, ¿no?, dictada por los tribunales previa acción y proceso contradictorio. Yo lo digo por los tribunales porque esto lo he recogido de una casación, pero también ahora se ha abierto, como les dije, a la municipalidad y los notarios, ¿no? Es un contradictorio, esto es importantísimo. Los que son magistrados, los compañeros que trabajan en los juzgados, en las salas, es importantísimo el contradictorio. En salas tenemos la facilidad de inmediatamente poder revisar en la RENIEC. Ustedes en los juzgados creo que también tienen esa facilidad de poder inmediatamente remitirse a la información que nos brinda la RENIEC. ¿Para qué? Para evitar las nulidades posteriores. Es que yo no sabía dónde vive él. Ah, muy bien, señora, pero yo sí reviso. Nosotros en sala revisamos. Solamente bajamos el documento cuando difiere lo que nos dijo la parte. Si es lo mismo, una constancia de relatoría. Señora, he revisado y es lo que la parte señala del mismo domicilio. ¿Para qué? Para evitar nulidades, es decir, no me notificaron de forma correcta. Ustedes saben perfectamente, conforme a la legislación de la RENIEC, que tenemos la obligación, en caso de que me mude de domicilio, señalarlo ante la RENIEC. Entonces es una garantía el estar debidamente notificado. Ahora, si se mudó y no lo notificó, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya escapa al control del juez. Yo tengo la obligación de ver cuál es el Registro Nacional de Identificación. Ahí tiene usted que tener su último domicilio. Que usted lo haya cambiado y no lo haya señalado, ya ese no es mi problema. Entonces tenemos que garantizar el contradictorio. Número 1, debidamente notificado. No es posible un divorcio en forma unilateral. O sea, yo no puedo ir a decir, ¿sabe qué? Me quiero divorciar. No, porque hay otra parte. Es un matrimonio, son dos personas, a diferencia de otros países, ¿no? Que sí, en forma unilateral, me divorcio y se acaba. Tenemos una casación del año 2001, pero que me pareció interesante. El divorcio consiste, el 2013, emitida por la Corte Suprema, ¿no?, en la disolución definitiva del vínculo matrimonial declarada judicialmente al haberse incurrido en alguna de las causales previstas en la ley, poniendo fin a los deberes conyugales y a las sociedades gananciales si es que los cónyuges optaron por dicho régimen patrimonial. Aquí hay muchos temas para conversar. No solamente es el divorcio, sino también las sociedades gananciales, el régimen a que se acogen dentro del matrimonio. Bueno, yo digo casi ha quedado en desuso la separación de cuerpos.
Antes se iba a la separación de cuerpos, eran muy pocos, casi nadie de los abogados va hacia una separación de cuerpos, todos van hacia un divorcio. La separación de cuerpos, solicitan la separación de cuerpos y es una etapa previa al divorcio. Sales a la separación de cuerpos por las causales que señala el Código Civil y tiene que pasar 2 años para acogerse a la otra, ahora es menos tiempo. Pero ya no, pero eso era antes, ¿por qué? Porque se pensaba que la pareja se podía reconciliar. Casi ha caído en desuso la separación de cuerpos. Yo no he visto más que las antiguas separaciones de cuerpos que se reactivan por una de las partes y se pide la disolución del vínculo. El divorcio sí disuelve el vínculo matrimonial y como ahí se dice, la separación de cuerpos pone fin al régimen patrimonial de sociedades gananciales y deja subsistente el vínculo matrimonial, ¿no? Y las obligaciones de lecho y habitación también deja de lado. El divorcio o separación de cuerpos por causal. Dejemos la separación de cuerpos, aunque así es el título, y vamos a abocarnos al divorcio. Es un proceso de conocimiento, impulso de parte, no hay impulso de oficio. Son las partes las que impulsan el proceso. ¿Por qué? Porque el Estado busca la protección de la familia. El Estado no tiene interés en que las partes se divorcien. Son las partes las que dicen, hasta aquí llegamos. Si tú quieres divorciarte, tú mismo impulsa tu expediente. Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. 350 del Código Civil. Cuestionable. Muy cuestionable. Más adelante lo vamos a ver con unas casaciones. El artículo dice, por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. Recordémoslo. Hay acumulación originaria de pretensiones. Hijos menores de edad se anexa propuesta de régimen de visitas, alimentos y tenencia. Pero también yo puedo acumular aquí alimentos para la esposa. Puedo pedir el cese de los alimentos. Aquí vamos a traer unas casaciones para comentar este tema. Juez puede citar audiencia complementaria con presencia de los hijos sobre las propuestas. Yo pido un divorcio por adulterio y propongo un régimen de visitas. Entonces digo, mi esposo ha incurrido en adulterio, tiene un hijo extramatrimonial, ¿no? Entonces yo como cónyuge inocente, solicito la tenencia de mis hijos, solicito un régimen de visitas para que los vea una vez cada 6 meses, ¿no? Porque estoy muy colérico, ¿no? Entonces se puede decir, oye, 6 meses no puede ser, pues. Entonces llama a los hijos, los convoca y les dice, bueno, ¿ustedes qué opinan? No, bueno, yo quiero ver a mi papá cada 3 semanas, cada 2 semanas, ¿no? Entonces esa facultad se la concede los articulados del código. Hay una acumulación sucesiva, procesos pendientes de sentencia respecto a pretensiones accesorias. El Ministerio Público es parte, no emite dictamen. En cualquier estado del proceso antes de la sentencia, el demandante reconveniente puede modificar su pretensión de divorcio a una de separación de cuerpos. O sea, estoy en pleno proceso y digo, ¿sabe qué, señor juez? Parece que nos vamos a reconciliar. Entonces, por favor, cambie usted a una separación de cuerpos, aunque también después le puede proponer a una separación convencional. O sea, las partes van a venir con su convenio, en que van a señalar cuál va a ser la situación de los niños, la tenencia, el régimen de visitas, los alimentos, ¿no? Estábamos revisando, pero nosotros en la sala conocemos de los exequatur, el reconocimiento de sentencias extranjeras, y las veíamos bastante concisas, ¿no? Conversando con las partes nos decían que ellos en países de Europa, por ejemplo, si las partes lo deciden, no se pone los hechos que ellos han señalado en su demanda, ¿no? Se reserva. Y en la sentencia solamente sale el divorcio de fulano con mengano, ¿no? Se reserva. Para nosotros es la exposición de los hechos, los antecedentes, cómo viene la demanda, qué reconvino, todo se pone ahí. Ellos se reservan y solamente sale, por así decirlo, el fallo, ¿no?
a nosotros todavía hacemos toda una exposición de lo que sucede en la pareja. Las medidas cautelares sobre separación provisional, alimentos, tenencia, cuidado de los hijos, administración de los bienes. Como se ha señalado, uno de los efectos de la declaración del divorcio será con la pensión de alimentos, que pudiera corresponder ya sea a favor de los cónyuges o de los hijos. Por tanto, no es de aplicación inmediata. Eso es lo que nos dice el Pleno, nos dice la Corte Suprema, ya sea a favor del cónyuge o de los hijos. Por tanto, no es de aplicación inmediata a la declaración de divorcio. El cese automático de la obligación alimentaria entre los cónyuges prevista en el primer párrafo del artículo 350 del Código Civil, norma aplicable solo al divorcio sanción, estando facultado el juez a apreciar las circunstancias de su subsistencia en cada caso en concreto. El juez señala en la sentencia la pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos como la que el marido debe pagar a la mujer. ¿Qué nos quiere decir? Que en los procesos de divorcio, el 350 que dice, por el divorcio cesan los alimentos. ¿Cuál es la posición de la Corte Suprema? La posición de la Corte Suprema es la siguiente. Viene, por ejemplo, en la siguiente casación, es lo que se señala acá. Por ejemplo, vamos a decir, Juan pide el divorcio. Y él en el relato dice, María, me estoy separando de María tiene un proceso de alimentos, ¿no? Para mis hijos y para él se incursa en el proceso de alimentos, María también. Ella tiene un 10% de los alimentos, esto se ha visto en el juzgado de paz de Chosica. Y pido el cese de los alimentos para él. Y para mis hijos la reducción o que continúe. Sale la sentencia, el juez no puede tocar los alimentos de María. ¿Cuál es el argumento de la Corte Suprema? El argumento de la Corte Suprema es que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes. Vale decir, una vez que sale la sentencia de divorcio, Juan se va con su sentencia de divorcio al juez de paz de Chosica y ahí tendría que pedir como un nuevo proceso, me imagino yo que ya el cese de los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna autoridad puede abocarse a un proceso que está pendiente. Pero yo digo, si se puede acumular pretensiones, ¿por qué no podríamos discutirlo ahí? Hay un contradictorio. Yo no estoy violando su derecho de defensa, siempre y cuando María concurra al proceso, ¿no? O sea, escuchándola a María dirá, no, ¿por qué me van a quitar los alimentos? ¿No? O por último, María puede decir, yo no quiero recibir nada de Juan, ¿no? O que al contrario, que Juan me aumente los alimentos, que se discuta en el proceso. Pero a mí me parece que si hay un juez aquí que está conociendo y que él puede decidir, ¿por qué voy a hacer que Juan vaya a otro proceso a discutir este tema de los alimentos? Si lo podemos, por economía procesal, podríamos verlo acá. Pero bueno, esto es, hasta hace muy poco, 2014, se estaba señalando por la Corte Suprema. Siguiente. Acá hay otra casación del año pasado. Igualmente, acá se dice, Evaristo, que está separado desde el año 89, pide el divorcio por separación de hecho, tiene 2 hijos. Él señala que Marta, su esposa, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Marta contesta que él abandonó el hogar a los 4 años de casados para irse con otra mujer con la que tuvo una hija el año 89, el año que se retiró del hogar. Lo demandó por alimentos y su hijo de ella, de Marta, fuera del matrimonio, fue producto de un acto sexual forzado que no denunció por vergüenza. El juez declara fundado el divorcio por separación de hecho y el cese de alimentos
conforme al 350, apela Marta. La sala confirma, Marta interpone casación. La casación dice: revisa un expediente de uno de los hijos de Evaristo. Ustedes, les doy ahí los números, lo pueden revisar estas casaciones. Uno de los hijos de Evaristo que había pedido una exoneración, ahí había una copia de la sentencia de juicio de alimentos de Marta, en que se ordena que acuda a su cónyuge con el 20% de saber. O sea, ahí corría la copia de la sentencia en que Evaristo se le había impuesto el 20% de los alimentos para Marta. Dice que conforme la excepción del 483 del Código Procesal Civil y la garantía de la cosa juzgada recogida en el 139, inciso 13 de la Constitución, que encuentra su desarrollo legal en el artículo 4 de la Ley Orgánica, se determina que toda petición relacionada con la pensión de alimentos que la recurrente viene percibiendo de sus excónyuges debe ventilarse en el proceso de alimentos correspondiente. Casaron nula la sentencia, revocaron la sentencia que dispone el cese y reformando declararon improcedente, debiendo ventilarse en el proceso de alimentos correspondiente. Esto es lo que les había dicho. Que en el mismo proceso de divorcio, ha dicho la Corte Suprema, no se puede revisar los temas de alimentos que otro juez, en este caso el juez de paz que conoce los procesos de alimentos, haya señalado. Debe usted dirigirse a ese juez de paz, en este caso con su sentencia de divorcio, y pedir, bueno, la modificación de esa sentencia, ¿no? Las causales. Las causales de divorcio las conocemos todos. La novedad las encontramos con la separación de hecho. Trabajamos en la sala y los que trabajan en los juzgados y todos conocemos. La causal ahora que más se utiliza es la separación de hecho. ¿Por qué? Porque todas las demás hay que probarlas. Las que son, por así decirlo, de probanza más, no sé, me parece grosero, pero de repente de mayor acceso de probar podría ser el adulterio, ¿no? El abandono podría ser, pero en cambio la separación de hecho no tengo nada que probar. Con la separación de hecho basta el retiro del hogar por espacio de 2 años si tienen hijos grandes y mayores de edad, y 4 si son hijos menores. Discutíamos en la sala qué cosa es el retiro del hogar. El retiro del hogar quiere decir que yo me voy o que estando dentro de la casa yo ya no hago bien en común. Yo era en la posición que no hacer bien en común es suficiente. Hay muchas parejas que viven dentro de la misma casa y no hacen bien en común. No sé cómo hacen, pero abren 2 puertas a la calle, del garaje, abren una puerta, por ahí se manejan, tienen su propia cocina, su baño, no se hablan por años. Y no se mueven de la casa, ¿por qué? Porque es el único bien. Y algo así como el que se mueve, pierde. Perdió la casa. Entonces, con esa angustia no se mueve de la casa, pero de vida en común ya no tiene nada. Entonces, para mí no es necesario que salga de la casa, sino que ya no hay esa unión, no hay ese compañero con el que se juraron cuando se casaron. Se acabó el matrimonio. Entonces, para mí es suficiente que se aprecie esa situación. ¿Y quién mejor que los hijos, que son los que a veces señalan en la sala cuál era el comportamiento de los padres? La conducta deshonrosa que hagan soportable en común. Es interesante también poder desarrollar la conducta deshonrosa, que es distinta al adulterio. Muchas veces a las personas se les pasan los plazos, porque por ejemplo en el adulterio hay plazos para presentar las demandas y pretenden pasarla como conducta deshonrosa, ¿no? El uso habitual injustificado de drogas, la enfermedad grave, la homosexualidad, condena por delito doloso, imposibilidad de servir en común. Esta es una
causal de difícil probanza, aunque ahora último la Corte Suprema está siendo más abierta para esta causal. Al principio era muy restrictiva y ahora como que ha abierto más, porque ¿qué puede ser imposibilidad de hacer bien común? Y a diferencia de las otras, debidamente probada en proceso judicial. Me pareció un exceso, debidamente probada en proceso judicial. Y la condena por delito doloso no tenía también que haber sido probada en proceso judicial, no sé por qué pusieron debidamente probada en proceso judicial. De repente se refería a un tema de violencia familiar, supongo. Pero ¿y entonces cómo quedaba el atentado contra la vida del cónyuge? ¿No? La violencia física o psicológica, ¿cómo quedaba? Entonces no había necesidad para la violencia de que sea probada en el juicio. Pero para esto era mayor la exigencia. Bueno, lo cierto es que esta causal la encontramos en esas otras que les acabo de mencionar, en la segunda, ¿no? Y tal vez por ahí en el atentado contra la vida del cónyuge también la podríamos encontrar, ¿no? Entonces no teníamos cómo establecerla. Y hay una ejecutoria muy interesante de la Corte Suprema que señaló algo así como que la sala debería adecuar la causal a los hechos, ¿no? No la traje hoy día, pero si alguien tuviera interés en leerla sobre este tema de la imposibilidad, con mucho gusto se la podríamos facilitar en la sala. Pero como les digo, es una causal que nosotros le hemos acogido las demandas cuando advertimos pues que hay varios, no sé si varios, pero de repente un proceso de violencia familiar que reviste gravedad, ¿no? De ahí que también nos hemos cuestionado de los procesos de violencia familiar, que muchas de las veces advertimos que no tienen un sustento las denuncias de violencia familiar y cuando revisamos, muchas de las veces estos dan lugar a procesos de divorcio, ¿no? Y llevan a que acepten a un acuerdo entre las partes, sí, me comprometo ya no a cometer un hecho y esto, que si bien es cierto, no puede dar lugar a una conciliación, pero sí se da que como un acuerdo entre las partes y ya genera un expediente para esta persona y lo vemos, que después lo trae una de las partes al proceso como una prueba de un hecho de violencia familiar. Entonces la separación de hecho es ahora una causal que permite el divorcio, porque aquí no vamos a acreditar ningún hecho de parte del que demanda. El que demanda solamente va a decir, ¿sabes qué? Hace 5 años que ya vivo separado de mi hogar. Otro de los temas es estar al día en la pensión alimenticia. ¿Hasta cuándo puedo estar al día? ¿No? Estar al día, ¿qué significa? ¿Que estoy al día como señala la norma al interponer la demanda? Yo soy del criterio que no. La cosa es, para mí, la intención del legislador es que no se burle de la mujer, que no se burle de la deuda de alimentos. Es que esté al día hasta antes de que se expida la sentencia. Es que no se burle. Es que el temor es que se burle de los alimentos de ella, porque de los niños, de todas maneras, eso se queda. Esos alimentos quedan. Entonces, pienso yo que lo que tenemos que asegurar es que esté al día los alimentos de ella. Los niños, de todas maneras, tienen que pagarlos. Por supuesto que no debe deber absolutamente nada. ¿Cómo puedo asegurar? Puedo asegurarlo con un informe del juzgado de paz que indique que no tiene ninguna liquidación. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema también sobre este tema? Que debe haber una liquidación que señale
se ha cuestionado también el tema, que si había un juicio de alimentos y no hubo una liquidación, ¿había interés en ese proceso de alimentos por parte del alimentista? Eso será para ella, pero si hay niños, los niños no pueden estar sujetos a que la madre impulse el proceso. La obligación de los niños está fuera de todo. Los niños no pueden estar sujetos a la voluntad de la madre que si lo requiere o no lo requiere. Los niños tienen ese derecho. Entonces pienso que si los alimentos es para los niños, de ninguna manera podríamos decir que debe haber o no liquidación. Y cuando habla de los alimentos se refiere a todos. Debe estar al día con los alimentos, tanto para los hijos como para la madre. O sea, no podríamos admitir o darle un divorcio a alguien que debe alimentos. ¿Cómo acreditar cuando aquel que no, este sería aquel que tiene un juicio? Si no tiene un juicio, ¿qué puedo pensar? ¿Que era un hombre que acudía con alimentos a su familia o que esa mujer nunca le podía pedir ni nunca accionó porque no le daba? Eso queda como un vacío, ¿no? No tiene a dónde pedir, le pedían, no le daban, la mujer salió adelante sola, que muchas de las veces nos reclaman eso. Yo le pedía, doctora, le tocaba la puerta, le insistía, nunca me dio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué juicio? No tengo ni plata, ¿qué le podía pedir? Es bien difícil también para las personas estos temas. El divorcio por adulterio y conducta deshonrosa. Esta es una casación del Cusco. Sixto denuncia por adulterio y conducta deshonrosa. Solicitan indemnización, alimentos y cese de alimentos para la demandada. Señala que se casó en 1999. Tiene 3 hijos, aquí no entendía yo. El 2004 nace el hijo A, así lo vamos a llamar, su hijo A, registrado por Sixto. Y en Arequipa lo registra Leonardo. Él recién toma conocimiento en 2008. Ella se retiró del hogar en 2006 e inicia juicio de alimentos para 2 hijos. Ya desde ahí nomás de la lectura hay algo extraño, porque si son 3 hijos, ¿cómo le inicia juicio de alimentos para 2 hijos? El juez declara fundada la demanda por adulterio. Indemnización para él, infundada conducta deshonrosa y alimentos para él, porque él pidió alimentos. Y dice, acreditado que es su hijo, es hijo de él, porque se hace la prueba de ADN. Ella admite que hay una unión de hecho atípica con Leonardo y acredita que faltó el deber de fidelidad. Esos son los fundamentos por el cual el juez declaró fundado el adulterio. Lo indemniza Sixto, declara infundada la conducta deshonrosa y también los alimentos para Sixto, y dice, estando acreditado con ADN que es hijo de Sixto, ¿ya? Ella dice, sí, ella admite que tuvo una unión de hecho, que tiene una unión de hecho atípica con Leonardo y que faltó al deber de fidelidad. La sala mixta en el Cusco dice, el actor no ha acreditado el adulterio. La demandada ha dicho, Leonardo se encariñó con el niño y lo escribió como su hijo. El ADN, Sixto es el papá. Se desvirtúa el adulterio porque para el adulterio se requiere cópula sexual. Sixto se viene en casación y la Corte Suprema dice, el adulterio es una causal de divorcio-sanción. Se configura con el acto sexual
con la deliberada intencionalidad de faltar a los deberes del matrimonio. Las pruebas deben ser valoradas de manera razonada, no se limitan a la existencia de un hijo extramatrimonial, sino que comprenden también las afirmaciones de los cónyuges durante el proceso u otras actuaciones. Artículos 221, 7c, declaraciones de asimilad. Es que ella me ha dicho, yo tenía una unión atípica con Leonardo. Es más, ella dice que fue con Leonardo y lo registró como hijo en Arequipa, no obstante que ya lo había reconocido Sixto. Casaron, Antonio y Sixto confirmaron la velada, ¿no? Esta es una interpretación de la sala de Cusco, una sala mixta de Cusco, en que desestima la demanda y señala que no ha habido adulterio ni conducta deshonrosa, ¿no? Acá hay otra casación del Cusco en que se fija indemnización en la separación de hechos. Bons demanda separación de hechos, liquidación de los bienes gananciales, retiro voluntario del hogar, hijo menor de edad, hay un convenio de alimentos y régimen de visita. Aquí señala que el bien de las sociedades gananciales es que ahorraron $4.500 que administra la esposa Nancy. Ella reconviene por abandono injustificado, alimentos, tenencia y indemnización por 200.000 soles. El juez declara fundada en parte la demanda, improcedente la liquidación de bienes de las sociedades gananciales, o sea, los $4.500, fundada la reconvención de tenencia y alimentos para el hijo, la indemnización le señala 30.000 soles para Nancy, e infundada por alimentos y infundada por abandono y alimentos. Bons apela de la indemnización y de la liquidación, porque él quería que se liquiden los $4.500. La sala revoca declarando infundada. Los dólares usados para la manutención del hogar del 2001 al 2005 se han utilizado. Nancy no acredita ser la más perjudicada por ser bachiller en economía. Debió concluir sus estudios, eso dice la sala del Cusco. Ha tenido oportunidad de obtener trabajos con remuneraciones regulares. $2 han servido para que tenga estabilidad económica luego de la separación. Con el convenio no hubo necesidad de juicio de alimentos y que los aportes de pensión de enero de 2006 a 2008 han contribuido a su estabilidad. La casación se viene a la Corte Suprema y la casación dice: no se ha considerado el retiro voluntario de Bons, la afectación emocional y la edad de Nancy, dedicación exclusiva al hogar y al hijo, el nacimiento de la hija fuera del matrimonio por parte de Bons, y entre otras consideraciones, y dice además, el monto de la indemnización, que era de 30.000 soles, debe bajarse prudencialmente, pues se benefició con el único bien social, los dólares. Hay cuestión, porque esos dólares, supuestamente, si revisamos esta casación, era para mantener al hijo, para mantener la economía. Eran $4.500 y casi estamos hablando como de 2001 al 2005, 4 años. Entonces dice acá, pues se benefició con el único bien social, los dólares. El hecho de no haber obtenido su título profesional y que cuidara de su hijo no era razón suficiente para impedir el ejercicio de una actividad que genere ingresos. Casaron, nula la sentencia, confirmaron la reconvención y actuando en esa instancia revocaron montos, fijaron en 10.000 soles, ¿no? O sea, le dieron la razón a Nancy, le bajaron, le señalaron 10.000 soles. Aquí la discusión estaba en los 4.500 soles que ellos lo señalaron como un monto de las sociedades gananciales, pero
Esos 4.500 lo manejó ella, lo administró ella, y a mí me parece que lo manejó muy bien, porque ¿cuánto tiempo le ha durado? No pidió alimentos, con eso mantuvo a su hijo, ella tuvo que trabajar extra. A mi criterio estaba muy bien administrado esos 4.500 dólares. La siguiente. No hay indemnización de adjudicación preferente en separación de hecho si ambos cónyuges fueron infieles. Aquí es importante, en la separación de hecho, el tercer pleno casatorio, es importante que ustedes lo pudieran leer, lo pueden encontrar en la página del Poder Judicial, en plenos casatorios, lo pueden bajar. Ahí habla de la preocupación que debe tener el juez con el tema de la indemnización y los alimentos, ¿no? Entonces, el juez debe indemnizar al que considere él de los cónyuges el más perjudicado, ¿no? Entonces, aquí dice que el artículo 345A del Código Civil, que trata sobre la indemnización y adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal para el cónyuge perjudicado, no es aplicable en este caso al no existir cónyuge perjudicado, pues hubo situaciones promovidas por los consortes tales como la infidelidad de ambos, llegando ellos a contraer matrimonio con personas distintas y engendrar hijos con sus nuevas parejas. Ustedes leen esta casación, es interesante. Los dos formaron una familia, los dos se casaron estando casados, los dos tuvieron hijos y los dos querían recibir una indemnización. Ahí sí que esto no, de ninguna manera habían rehecho su vida y habían cometido una situación ilegal, porque esos matrimonios eran hasta nulos, sus segundos matrimonios, y los habían exhibido porque él dijo que ella se había casado y ella dijo tú también te has casado, o sea que lo sacaron a relucir y eso no era correcto, ¿no? Y la Corte Suprema dijo no, en este caso no. Sobre la indemnización, es adjudicable al cónyuge que se considere más perjudicado el bien, ¿no? En ese caso, supongamos, es el único bien. Se le podría adjudicar el 50% de la parte que le corresponde al otro bien, al otro cónyuge. Se divide en 100, el 100 es el bien, 50-50. El 50% del otro cónyuge se lo doy. ¿Puedo yo darle el 30% de él y no le doy el 50%? ¿Por qué no? Yo le podría dar. ¿Por qué le voy a dar? Si es del único bien y él ya tiene hijos. Yo pienso que sí, no tengo por qué darle todo el bien. Yo le podría dar el 20% y que él se quede con el 30%. Y si es que se tiene que vender ese bien, pues ella podría comprarle su 30% a él. Pero él que perciba, porque tampoco es que, caramba, por un divorcio voy a perder todo. Es el único bien que tiene. Si se inicia el proceso y la demandante, mujer, pide una indemnización que puede ser en dinero o en el bien. Y en este caso pide en dinero. Solicito se me entregue la suma de 20.000 soles. Y yo, como juez, veo que hay una casa. Una casa, por más barata que sea, costará en $30.000, $40.000. Yo puedo, como juez, variar, adjudicarle la casa. O tengo que estar a lo que ella pide. Hay temas que creo que el Pleno no ha cubierto. Yo creo que no podría ir más allá de lo que ella pide. Porque si no sería ya un superjuez, yo estaría decidiendo más allá de las partes piden, porque hay dos partes en el proceso, ¿no? Sin lugar a dudas que entre el dinero y la casa pues. Pero si una casa vale $60.000-70.000, ¿cómo voy a dejarlo al señor sin nada? Hemos tenido casos en que hay casas que valen
$1.000.000 y la señora pide la adjudicación total. Dios, ni que la hubiera atentado contra su vida la otra parte que pierda la totalidad. A mí me parece que debería ser una parte, el 10% de la parte del varón, pero no puede ser el 50% de la totalidad pasaría ella, o sea, perdería totalmente. Si no cometió simultáneamente, me quiero divorciar, eso es todo lo que quiero, es divorciarme. A mí me parece que eso no podría ser. Eso, pues, a mi criterio, sería casi un abuso. Aquí viene el procedimiento no contencioso, separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías. Muy rápidamente, porque este es un sometimiento voluntario, es un proceso administrativo, municipal y notarial, ¿no? Dos elementos se requieren: que hayan transcurrido 2 años de la celebración del matrimonio y que exista acuerdo de las partes. Las municipalidades deben estar acreditadas en el Ministerio de Justicia. Son competentes las municipalidades distritales y provinciales, así como notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal. No tener hijos, es del último domicilio conyugal o donde actualmente viven, creo que aquí creo que en el cuarto punto creo que hay un error. No tener hijos menores de edad, porque si vivieran en Chachapoyas, no creo que tengamos que ir a Chachapoyas. No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con una sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de la patria potestad, alimentos, tenencia, visitas o intervención. O sea, yo voy a ir, pero ya llego con un régimen preparado. Carecer de bienes sujetos al régimen de las sociedades gananciales, las casas, por ejemplo. O si los hubiera, contar con la escritura pública inscrita en la SUNAR de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, ¿no? Y ahí tengo ya que llevar ya listo que hemos decidido sobre la casa. El procedimiento: en 15 días convocan audiencia única, la municipalidad solicita visto del área legal. Se rodea de seguridad la municipalidad, de los notarios si tienen abogados de la especialidad, ¿no? La municipalidad tiene que tener un visto del área legal, los cónyuges se ratifican, se declara la separación, en caso de inasistencia de uno o ambos, por causa justificada, se convoca una nueva audiencia en 15 días, si no asisten se declara concluido. El divorcio ulterior, transcurrido 2 meses, cualquiera de los cónyuges puede pedir la disolución, se resuelve en 15 días. Y aquí tenemos el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior ante el Poder Judicial. Es un proceso sumarísimo. El Ministerio Público interviene como parte solo si hay menores. Anexo a la demanda viene el convenio. En el convenio tiene que haber la patria potestad, alimentos, liquidación de las sociedades gananciales, inventario valorizado y bienes. Acá hay algo importante en estos convenios. No debemos aceptar convenios con cosas futuras. El padre se comprometerá a dar en anticipo. Oiga, no. Usted me trae aquí hecho la escritura. Aquí no me viene con que me comprometo a dar. Salió el divorcio, adiós papá. Que tiene que dar, no se acuerda de nada, ni quiere dar. Entonces hay que hacer un nuevo proceso para que ese hombre otorgue esa escritura, ¿no? Entonces es preferible con hechos concretos. Nada de cuestiones futuras. No que yo prometo que cuando mi hijo cumpla 15 años, 18, le voy a dar. Nada. Lo que no se dio en el momento es muy difícil. Suceden 1000 cosas, se vuelve a casar, la nueva esposa le dice: ¿qué tengo que ver? Tú te comprometí, no tengo nada que ver, esta casa es mía y se acabó. Se acabó. Ahí vienen los pleitos. Entonces, tenemos que tienen que ser cosas concretas, ¿no? 30 días posteriores a la audiencia puede revocar su decisión, se archiva. Sentencia: recoge el convenio, luego de 2 meses, a pedido de una de las partes, se pide sentencia de disolución del vínculo. Bueno, creo que hemos hecho un rápido repaso. Les agradezco por la atención. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Agradecemos la participación de la doctora Luz María Capuñal. Debo entregar un certificado pedido por la dirección de la escuela
Agradecimiento a tu valiosa disertación, doctora. Gracias.